Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luz Margarita Ortiz Torres. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la UVEG, con matrícula 23019864. Actualmente estoy estudiando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional en el reto número 5 titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, a cargo de la asesora educativa Diana Patricia Josefina Hortensias Hernández. En este reto se nos pide hablar acerca de dos casos prácticos y posteriormente dar una respuesta a cada planteamiento. Empezamos con el caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de la ciudad. El contenido de los panfletos versa sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, una policía decidió arrestarla y arrebatarle los panfletos, detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Por lo que Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó y posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por lo personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó el caso ante la Corte de la Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que nos hacen es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta ante este planteamiento es que sí. Evidentemente existe responsabilidad internacional del Estado mexicano porque violaba los derechos de Ana. En este caso son la violación a la libertad de expresión y religión, lo cual se encuentra fundamentado en el artículo 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también el artículo 13 y 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dentro de lo cual Ana repartía panfletos con citas bíblicas de forma pacífica en un espacio público. Eso está protegido por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho a manifestar ideas. El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libertad de convicciones éticas y religiosas, así como también el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la libertad de pensamiento y expresión, por lo que el artículo 12, de igual manera, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la libertad de conciencia y de religión, ya que el policía no podía arrebatarle los panfletos ni detenerla porque ella alteraba el orden. No hay prueba de que hubiera violencia ni restringir así el mensaje que estaba prohibido por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Otro de los derechos que violentó fue la detención arbitraria, el cual se encuentra estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, puesto que Ana estuvo 3 horas incomunicada en la patrulla y un día detenida sin que se le imputara delito. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige el orden de la autoridad competente y la causa legal. Detener por repartir panfletos no es una causa penal, por lo que para ello se viola el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual estipula que nadie puede ser privado de la libertad salvo por causas y condiciones fijas por la ley. La detención fue arbitraria. Otro de los derechos fue el trato cruel, inhumano y denigrante. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, estipula que en Baradilla recibió burlas, calificativos peyorativos del personal de seguridad, aunque no hubo tortura física. El trato humillante viola el artículo 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el que estipula que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con respeto y dignidad inherente al ser humano. Otro de los derechos que viola es la denegación de justicia en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que Ana denunció ante la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas omitieron iniciar un procedimiento, el cual la Justicia Federal se declaró incompetente. Eso es una violación al derecho al acceso de justicia y protección civil efectiva. Por eso tuvo que acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite el caso es porque agotó los recursos internos y hubo falla al Estado mexicano, determinando que el Estado mexicano es responsable por actos de sus agentes
como lo fue el policía y el personal de Baradía. Y por la omisión de investigar y sancionar, bajo el principio de responsabilidad internacional del Estado mexicano, debe repararle a Ana, investigar sanciones a los responsables, ofrecer disculpas públicas y pagar una indemnización si la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordena. De hecho, un caso similar es Mujer y Religión contra México, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado por restricciones a la libertad religiosa y detenciones arbitrarias. El caso número 2 nos dice, durante la pandemia del COVID-2019, el gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se proveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto prohibió las 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido un pago de multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Y como consecuencia de ello, pues fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta prometerse el conocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que nos hacen es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, puesto que el decreto violó la forma legal para restringir sus derechos. El gobernador impulsó un confinamiento obligatorio y sanciones por medio de un decreto estatal. Según el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo el presidente de la República, con aprobación del Congreso, puede sostener o restringir derechos en casos de emergencia. Un gobernador no tiene esa facultad, pues por ello, la restricción al derecho a libre tránsito, que reconoce el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, fue ilegal. Un segundo punto es que se aplicó prisión por deudas, lo cual está prohibido. Andrés fue detenido por 36 horas por no poder pagar una multa, lo que en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la prisión por deudas de carácter civil. La multa es una sanción administrativa, no es un delito, lo cual cambiarla por arrestarlo por falta de dinero viola también el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prohíbe la detención por las deudas. Otro punto es que hubo discriminación por la situación de calle. El decreto se aplicó igual para todos sin considerar que Andrés no tenía un domicilio, y sancionar a una persona en situación de calle por esta vía pública va contra el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación y contra el principio de igualdad ante la ley que protege la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que también se viola su honra y la presunción de inocencia. La Secretaría de Seguridad Pública publicó su foto en redes sociales con un mensaje humillante. El primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia. Esto viola el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que protegen el derecho al honor y a la vida privada, además de que se le expuso sin haber sido sancionado, violando la presunción de inocencia en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que también no se respetó el juez competente. Que el caso se haya planteado en una jurisdicción militar es incorrecto, puesto que los tribunales militares solo pueden juzgar a militares por delitos del servicio. Juzgar a un civil ahí viola el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que garantizan el derecho al ser juzgado por un juez competente, determinando que el Estado mexicano es responsable porque sus autoridades actuaron fuera de la ley y no protegieron a los derechos de Andrés. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede declarar la responsabilidad del Estado y ordenar que se investigue, se repare el daño y se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. Mi conclusión ante esos dos casos es que el Estado mexicano tiene la responsabilidad porque sus autoridades violan derechos fundamentales. En el caso de Ana, se vulneró su libertad de expresión, libertad de religión y acceso a la justicia al detenerla arbitrariamente y no investigar los hechos.
¿sí? En el caso de Andrés, se viola su derecho de libre tránsito y se le aplicó prisión por deudas, se le discriminó por estar en situación de calle y se le dañó su honra al exponerlo públicamente. Esto demuestra que el Estado debe garantizar que ninguna autoridad actúe fuera de la ley, incluso en situaciones de emergencia, y que está obligado a investigar, sancionar y reparar cuando se cometan violaciones ante los derechos humanos. De mi parte sería todo y muchas gracias.